Muy buenos días. En esta mañana quisiera saludarles en una manera muy especial. Tenemos pendiente un tema que estamos mirando, lo que es acerca de la brujería, de la hechicería, del espiritismo, del ocultismo. Y vaya que es un tema profundo, ya hemos visto algunas partes, pero quiero que miremos en esta mañana en sí qué es, qué significa ocultismo o espiritismo. Pero antes vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor y lo vamos a hacer allí en el libro de Deuteronomios capítulo 18, el versículo 10 al 12, dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílago, ni hechicero, ni encantador, ni mago, ni ninguno que consulte a los muertos. Amén. Vamos a estar orando al Señor y le damos gracias que nos permiten esta mañana estar estudiando este tema. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos avisas, nos advierte, nos muestra, Señor, la obra de las tinieblas, nos alienta, Señor, para que confiemos más en ti. Señor, te rogamos que abra nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón. Dios mío, que cada persona que pueda ver este video, Señor, sea edificado, Señor, y aprenda que solo tú tienes el poder para derribar toda obra del enemigo. Padre, en el nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos y te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Amén. Amén, gloria al Señor. Vamos entonces a estar, como teníamos pendiente, estar profundizando un poquito más en este tema que estamos tratando. Y quisiera en esta hora como que miráramos el significado de qué es el ocultismo o el espiritismo. Vamos a estar mirando entonces que el significado en sí, ocultismo y espiritismo, es la misma cosa. Según el diccionario, dice que es un conjunto de conocimientos y prácticas relacionados con la magia, la astrología y entre muchas otras ramas que se practican. La verdad es que este tema del espiritismo se practica aún en muchas iglesias, consciente o inconscientemente. Cada persona individualmente lo practica con o sin conocimiento, se hace, y por eso es que el mundo se encuentra en esta condición tan lamentable donde hay tantos brujos como hombres y mujeres pecadores, a veces quizás sin darnos cuenta. Entonces dice que en otra definición dice dedicación a las ciencias ocultas, esa persona que se dedica a estudiar el ocultismo, la hechicería, la brujería, consultar los astros, el tarot, lo que son los signos zodiacales, todas esas cosas nos muestran. Entonces ya miramos que hay muchas ramas que practican el espiritismo o ocultismo, que no es otra cosa que consultar los espíritus. Los espíritus especialmente se ve mucho cuando se practica la brujería, se consulta un espíritu de un demonio y ese espíritu de demonio entonces le dice a la persona lo que quiere saber. Realmente en sí no es la persona, sino que son espíritus de adivinación que le adivinan el futuro a una persona. También vemos que por parte de los mediums, que son las personas que se ponen para evocar los demonios, esto se consulta mucho. Cuando una persona fallece, cuando una persona muere, entonces los familiares quedan como desorientados y van a un medium porque quieren saber la persona que dejó, cómo murió o qué les quiso decir antes de morir. Entonces resulta que este tema es un tema muy, muy peligroso porque no están consultando en sí el espíritu de la persona muerta. Recordemos que la palabra del Señor dice que solamente hay dos lugares, que es el cielo o el infierno, el lugar de tormento, donde la persona según vivió, según a quien le sirvió, él está allí. Entonces la Biblia nos registra que el cuerpo vuelve al polvo, que el espíritu vuelve al que lo dio, que fue Jesucristo, y que el alma
la que es la que peleamos en este mundo, solo tiene dos lugares para ir. Entonces desafortunadamente muchos desconocen esto y se mueren de repente y sus almas se pierden porque aunque tuvieron la oportunidad de conocer y servir a Dios, no quisieron hacerlo, sino que se desviaron más bien por lo que es este tema del ocultismo, la brujería y la hechicería. Miramos también que este tema en el texto que vemos que es un tema muy antiguo. Este tema es algo que se practica desde prácticamente desde que empezó el mundo. ¿Por qué? Porque como Dios le dio la sabiduría al hombre, como Dios le dio la inteligencia al hombre, entonces recordemos lo que habíamos ya hablado, que el enemigo es un imitador, que el diablo es un imitador. Así como nosotros los cristianos buscamos a Dios, Él nos da sabiduría, inteligencia, nos da conocimiento, nos muestra sucesos de cosas que van a suceder, igual hace el enemigo, pero lo hace de la manera contraria, lo hace de manera que se consulte el reino de las tinieblas, porque la gente no quiere saber de Dios. Entonces el diablo les da esa opción, quieren saber las cosas, entonces él se ofrece junto con sus demonios para adivinar el futuro, para decir sucesos y cosas que van a suceder. Entonces vemos que esto viene desde tiempos antiguos, desde tiempos de la Biblia. Miramos que ya la Biblia registra que desde dónde viene. Entonces, ellos tienen, por ejemplo, la autoridad o en qué creen o cómo hacen. Por ejemplo, la autoridad nuestra es la Biblia, que es la palabra del Señor. Los espiritistas tienen la autoridad de libros de hombres que han sido usados por el diablo para hacer brujería, hechicería, para adivinar el futuro de muchas personas. Entonces la autoridad de ellos en sí es lo que es el padre de las tinieblas, que es Satanás, Señor lo reprenda, y los libros que ellos dejaron escritos. Ahí es donde consultan todo lo que son hechizos, todo lo que son encantamientos. Pero también podemos ver que la mayor atracción que tiene esto del espiritismo es conocer la vida de las ultratumbas. Por ejemplo, cuando alguien tiene un dinero guardado y muere, entonces hay quienes consultan a los brujos para preguntarle a esa persona dónde dejó el dinero, qué tenía escondido, y pues desafortunadamente este tema tiene mucho auge y nos lleva al dedillo este tema en cuanto a lo que al mes que estamos ya en octubre, donde es el mes donde conocemos nosotros que es un mes dedicado a hacer sacrificios, la brujería, la hechicería. Es una manera impresionante como el enemigo se mueve, siempre se ha movido, pero en este tiempo hay como más libertad para ellos hacer muchas más cosas. El espiritismo en sí tiene mucha facilidad de realizarse, puesto que es algo que se adapta al ambiente de la persona, al carácter de la persona, y donde usted quiera que va a encontrar a alguien que practica algo de estas cosas. Bueno, en sí, ¿cómo es que empieza este tema? ¿Cómo es que empieza la historia de esto del espiritismo? Se habla de dos hermanas, que eran las hermanas Fox, que empezaron a tener conversaciones con un duende, y resulta que empezaron a tener como códigos para comunicarse, donde si era así daba un golpe, si era no daba dos golpes, cuando habían más personas. Entonces resulta que esto comenzó como un juego, y entonces las personas empezaron a enterarse y empezaron a ir donde estas hermanas, y empezó a funcionar esto. Así fue naciendo. Cuando se dieron cuenta que esto era un engaño, que realmente no eran ellas las que sabían, sino que era un duende, y ellas quisieron parar todo esto, fue totalmente imposible, porque ya había cogido mucho auge. Las personas ya simplemente querían consultarlas a ellas. Así es como registra la historia de años atrás, de miles de años atrás, que fue como comenzó esto. Y a partir de ahí entonces empezaron a escribir libros y a escribir documentos de cómo consultar la brujería, la hechicería, y entonces se fue extendiendo la rama, como fue naciendo
manifestaciones del espiritismo y del ocultismo.